Bueno, entonces vamos a ver el contenido de la clase. Estoy aquí compartiendo esta pantalla. Muy bien. Entonces vamos a dejar en claro una serie de palabras que son importantes para el comunicador, términos que son fundamentales a la hora de gestionar la comunicación. Muy bien, entonces empezamos con la primera palabra, emisor. Es una palabra que ya está dentro del lenguaje de ustedes, es una palabra que tiene que ver específicamente con la persona que transmite el mensaje. ¿Cuál va a ser el concepto nuevo que vamos a empezar a manejar aquí en comunicación? Que el emisor es responsable del 100% del entendimiento del contenido. Aquí la cosa cambia. Cuando nosotros estamos haciendo uso de nuestro ejercicio comunicacional en medios masivos, en medios alternativos, empezamos a ser responsables porque ya no somos personas del común comunicando. Ya somos personas que nos especializamos en un campo de formación que es específicamente la comunicación social, y de aquí en adelante somos cuidadosos de lo que decimos, lo que escribimos y lo que publicamos. Al ser responsables 100% de la información, entonces vamos a darnos cuenta que de ello depende el entendimiento por parte del receptor de la información con respecto al mensaje. Entonces hacemos esta primera claridad. Identificamos qué es el mensaje, también es un concepto conocido, todo el mundo lo tiene claro. Es una señal que activa la respuesta de un receptor, lo que quiero decir. Aquí básicamente lo que cambia y lo que vamos a ampliar desde el punto de vista de la comunicación es que el mensaje, por lo general, para personas del común, es algo que se dice y ya, pero resulta que para nosotros sí activa una respuesta por parte del receptor. Entonces empezamos a notar que hay una comunicación que es unidireccional y una comunicación que es bidireccional. Hablamos de unidireccionalidad cuando yo emito la información, llega al receptor y nunca sé qué pasa con el receptor de la información porque no sé cómo recibió el proceso informativo. En este caso, en la bidireccionalidad, estamos corroborando que es algo que nosotros podemos confirmar por parte del receptor. Es más, en una interacción permanente de personas, debería haber confirmación si realmente la persona está entendiendo o no está entendiendo, porque en entornos organizacionales a veces se nos confunde la vida cuando damos una instrucción y no se cumple la tarea. En la vida general, en la vida cotidiana, encontramos inconvenientes cuando a veces hablamos con las personas y no sabemos si comprendieron lo que les quisimos decir. Otro aspecto importante de este proceso es el canal. El canal es el medio por el que se transmite el mensaje, por eso normalmente en lenguaje coloquial a los medios de comunicación los determinan canales. Entonces yo encuentro un canal de televisión, encuentro un canal de radio y de alguna forma estamos accediendo ya a un lenguaje que es absolutamente, digamos, técnico, profesional para el comunicador social. El canal, el medio por el que se transmite el mensaje. Código. Es un sistema de signos que tiene como fin dar a conocer algo. Es válido entender que desde un comienzo que estamos hablando nosotros en esta introducción a la comunicación, que nos vamos a encontrar muchos sistemas y uno de estos sistemas, por ejemplo, podría llegar a ser el sistema de notación musical. Yo tengo unos signos que son al comienzo en ese pentagrama, puedo tener una clave de sol, una clave de fa. Para las personas que se especializan en el manejo de ese sistema de signos, todo está claro. Se necesita aprenderlo a manejar, se necesita aprender a encontrar cuál es esa convencionalidad. Por ejemplo, las notas, cuánto duran, qué diferencia hay entre una blanca, qué diferencia hay entre una negra, en una corchea, en una semicorchea, en una fusa, en una semifusa, dónde está la bolita, o sea, en qué
renglón, porque un pentagrama pues lo vemos normalmente con 5 renglones y hay unas notas que están por fuera, por debajo y otras que están por fuera, por encima. Entonces, cuando la persona entiende cómo funciona ese sistema de signos, puede hacer uso de él. Otro podría ser, por ejemplo, la clave Morse, que de acuerdo a lo largos que sean los toques y los sonidos, las personas que conocen de esa clave perfectamente pueden entender los mensajes. Eso es un sistema de signos que podemos encontrar en la vida cotidiana y a ese sistema de signos se le denomina código. Vamos a encontrar poco a poco unas definiciones, por ejemplo, acerca del signo. Signo es una realidad capaz de transmitir contenido, es una idea. Como quien dice, poco a poco vamos a darle una función específica al signo, la vamos a conocer, lo vamos a conocer a partir de las definiciones. Vamos a otra, el símbolo. Dice, figura retórica de pensamiento por medio de la cual una realidad o concepto normalmente de carácter espiritual se expresa por medio de una realidad o concepto diferente, entre los que se establece una relación de correspondencia, de modo que al nombrar el concepto simbólico se sugiere o se evoca el concepto real. Es una relación arbitraria con la realidad. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la relación arbitraria con la realidad? ¿Recuerdan que el día de ayer estuvimos hablando de la palomita de la paz? Y dimos un ejemplo. En el momento en que se estaba firmando el acuerdo de paz, el señor presidente de la República de su momento decidió asumir una paloma blanca en su, como prendedor o como broche en la solapa de su saco. Y era justamente una palomita blanca y decía, ahora ya todos los colombianos estamos en paz. Pero ¿qué tiene que ver realmente esa ave blanca con la paz? Es una situación arbitraria con la realidad. La figura de la paloma no concuerda con el concepto de paz, pero hemos asumido por convención que a la paz se le denomina a nivel de signo con una paloma. Otra cosa que nos aparece en el mismo sentido es esa palomita que aparece en la primera comunión, cuando todos los niños en la religión católica reciben la primera comunión y nos dicen es la venida del Espíritu Santo sobre los niños y entonces profundizamos en estos estudios religiosos y entonces hablan de la llegada de Pentecostés y entonces hay mediando una paloma y hemos utilizado ese signo eh, ese símbolo como identificación de unas condiciones, digamos, muy puras, como el momento de hacer la primera comunión, como de tener una paz espiritual, como de recabar sobre esa imagen de esa paloma blanca, y a eso es a lo que se le denomina una relación arbitraria con la realidad. Entonces, si aquí vemos nosotros, por ejemplo, encontramos unos signos, ya encontramos un signo que es arroba, para muchos significa conectividad, encontramos otros signos como el numeral, como el signo de admiración, como el punto y coma, el asterisco, los paréntesis, el signo de interrogación. Si lo miramos dentro de un código lingüístico, ese signo, por ejemplo, adquiere una importancia, una frase admirativa, una frase a nivel de pregunta. ¿Qué día es hoy? ¿Qué hora tienes hoy? Y ya sabemos nosotros por convención, por aprendizaje y por adopción que cuando encontramos esos signos de puntuación, algo pasa con el texto. El número antes formaba parte de una dirección. Yo vivo en la calle 116, 47A, número 47A, tal cosa. Entonces, el número era parte como de esa dirección. Ahora el numeral nos sirve para medir en redes sociales algunos conceptos que la gente quiere comprobar, que está de acuerdo o que no está de acuerdo o simplemente quiere participar para los medios de comunicación, la comprobación de vinculación de la audiencia con el medio alternativo. Entonces, como vemos, son útiles para la comprensión de los textos y de los mensajes. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Si analizamos, es un sistema de signos
y dice ahí horóscopo, pero realmente cuando lo visualizamos no encontramos que exista una relación con nuestra realidad, o sea que para nosotros no es claro ese sistema de signos. Pero ¿qué tal si vemos este? Cuando encontramos este otro sistema, ya decimos, este sí para nosotros es conocido, encontramos a Libra, a Acuario, a Géminis, a Cáncer, a Capricornio. ¿Qué diferencia hay con el anterior? La convención. Como yo, estos que tengo acá frente a mis ojos, de pronto no los manejamos mucho y no estamos muy familiarizados con ellos, con estos que vamos a ver, sí. Entonces sí podemos entender que ese sistema de signos es conocido para nosotros. Ahí sí podemos hablar con propiedad. El anterior nos generaría un poquito de confusión. Y seguimos con nuestras definiciones. Entonces habíamos hablado que signo es una realidad de transmitir un contenido, pero que un icono puede ser semejante a la realidad. Cuando yo digo el icono de la moda en Colombia, la moda femenina, entonces yo puedo pensar en Silvia Cherasi, pero también puedo pensar que si me dicen el icono de los vestidos de matrimonio, puedo pensar en el señor Barraza, que es un icono para la moda de matrimonios y de todo esto, un reconocido diseñador colombiano. Entonces, ahí encontramos que asemejamos situaciones que pueden ser similares a la realidad y a esa situación o a esa condición se le denominaría ícono. Aquí tenemos otro que se llama indicio. El indicio es una realidad que deduce la existencia de algo. Si yo estuviera mirando por mi ventana y veo que se ha oscurecido terriblemente, que está venteando, que la noche se puso fría, yo podría decir, aquí hay un indicio de que va a llover, los árboles se mueven, oscureció más temprano de lo que podría ocurrir. Entonces, esa existencia de algo lo llamamos indicio. Ahora vamos a ver unas fotografías que nos indican, por ejemplo, cómo puede llegar a ser un indicio y qué conceptos podemos manejar previamente nosotros a nivel de haber tenido, digamos, o formado parte de un concepto general acerca de ese indicio, de haberlo asumido en nuestra vida como tal, y entonces así es como ligamos nuestra experiencia a lo que vamos encontrando. Dentro del proceso de comunicación es muy importante el cifrar o codificar. Encontramos que cuando vamos a mandar un mensaje, nosotros organizamos las ideas. Decimos, esto lo digo primero, esto lo digo después, esto lo voy a decir en caso tal de que me pregunten X o Y cosa. Todo ese proceso de pensamiento es un proceso que ocurre en los seres humanos cuando estamos codificando y haciendo nuestro proceso de comunicación. Entonces, organizamos las ideas para que nuestro receptor no lo entienda de la mejor manera posible. Ese cifrar o codificar lo hacemos deliberadamente para enviar el mensaje, con la finalidad de que nuestro interlocutor, nuestro receptor de la información, no tenga problemas en el entendimiento. Y nuevamente volvemos a esa responsabilidad que tiene el emisor en ser sumamente claros con la información que se emite. El proceso contrario, cuando llega a nosotros la información, es descifrarla o decodificarla, la unimos con lo que tenemos a nivel de pensamiento, entonces ahí podemos interpretar qué quiso el emisor de la información cuando nos dice tal o cual cosa. Descomponemos el mensaje y ahí le adjudicamos significado. Estos conceptos todos van a ir en nuestro proceso de comunicación. Si vemos esta figura, ustedes dirán, ¿a qué se refiere? Inmediatamente pensamos en conectividad, en un medio muy fácil para acceder a navegar, pensamos en Internet, es un signo conocido, entonces decimos, este es Google. Pero ¿qué tal si vemos este otro? Entonces unos dirán, uy no, pero este es muy antiguo, este es la misma conectividad en un sistema denominado Explorer, pero no tan rápido como podría llegar a ser Google, y eso que no les presento el de Mozilla, porque seguramente muchos estarían asociando la rapidez de sus computadores y de la búsqueda o los motores de búsqueda asociándolo a Mozilla. Ambos son signos que nos llevan a interpretar que detrás de esto hay un proceso de conectividad y acceder a una información que está en Internet.
¿Qué podría ser? Entonces ya habíamos comentado que podría llegar a ser que una persona tiene dolor de cabeza. Entonces es un indicio de que tiene dolor de cabeza, un indicio de que está pensando, un indicio que de pronto se quedó dormida la persona. Cuando cambiamos de imagen, entonces vemos esta. Esta a los caballeros les preocupa muchísimo. Es el indicio de que empezamos a perder nuestro cabello. Y entonces ahí vemos que hay unas entradas muy grandes y cuando se muestra solo esa parte de la foto, por eso es que la fotografía forma parte de este proceso comunicacional integrada por diseñadores gráficos, por publicistas a la hora de concebir un mensaje. Y entonces encontramos que solo con esa fotografía donde hay unas manos mostrando ese cabello en particular y no necesitamos ver más de la persona, entendemos que hay un principio de alopecia. Entonces a eso se le denomina indicio. Muy bien, pero seguimos con nuestras definiciones. Retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Responder a un mensaje dando respuesta, haciendo comentarios a través de actos que infieren para el emisor respuesta de entendimiento, comprensión, interés en el mensaje o simplemente reacción al mismo. Cuando nosotros hacemos uso de una comunicación que es asertiva, estamos permanentemente retroalimentando. Usted lo que quiso decir es tal cual o tal o cual cosa. Usted quiere decir esto o es fulano de tal, el autor de tal teoría que afirma que, entonces cuando el emisor de la información se preocupa por preparar una información, por codificarla de manera adecuada y querer ser al 100 responsable de ese entendimiento de la comunicación, al emisor de la información le queda también un papel y es retroalimentar, es dar pistas específicas de que entendió, de que está en el mismo canal. El ruido, por el contrario, es una interferencia que impacta el proceso de comunicación, impide la recepción clara del mensaje. Pero el ruido no es solamente el ruido audible, el ruido físico. Lo que implica también un ruido es, por ejemplo, un bloqueo que el receptor de la información puede tener cuando recibe el mensaje. No quiero oír a esta persona, no quiero saber nada de ella. O, por ejemplo, predisponerse a una situación. No, es que definitivamente todo lo que diga esta persona para mí no tiene valor, simplemente porque hay una situación de los afectos que no me permite acceder a eso. Un ruido también podría llegar a ser la falta de preparación para manejar el contenido. Entonces, si mi clase está en alemán y yo no sé alemán, la profesora puede estar hablando en alemán. Para mí es ruido ese lenguaje o esa organización, digamos, a nivel de signo lingüístico que yo no entiendo y que para mí debería ser fundamental entenderla. Entonces ahí hay un ruido en el proceso de comunicación. El contexto. El contexto también es una circunstancia bien interesante. Por lo general nosotros hacemos uso cuando escribimos las noticias, cuando preparamos un mensaje, cuando hacemos un texto. No nos fijamos muy bien en todas las palabras que utilizamos. A nosotros que somos expertos en comunicar, nos queda la responsabilidad de hacer una comunicación completamente efectiva y esa comunicación efectiva nos determina que el contexto también es importante. El contexto tiene una clasificación y puede ser en dimensión física, en dimensión psicológica, en dimensión social, cronológica o cultural. Vamos a ver cada una de ellos. Por ejemplo, el contexto físico es el lugar donde ocurre el proceso. Digamos que el escenario de los hechos, si estamos hablando a nivel de una narrativa a partir de un medio de comunicación o simplemente un proceso de información. El contexto físico es importante. Fíjense que en WhatsApp a veces nos olvidamos de enviar mensajes que den cuenta del contexto. Entonces dicen, no, ayúdenos a buscar este perrito que se nos perdió. Pero ¿dónde se les perdió? No dicen cuál es el lugar donde vieron por última vez al perrito, la circunstancia en la que se perdió, dónde podría estar. Entonces, todas esas pistas son importantes en pro de esa completitud de la información. El contexto psicológico es la condición del individuo frente al proceso, como quien dice. Necesariamente
Todas las situaciones de orden psicológico afectan los procesos de comunicación. Si estoy deprimida, entiendo las cosas de una manera. Si estoy muy feliz, las entiendo de otra. Puede ser que me estén dando una información que es neutral, pero mi estado de ánimo, mi situación psicológica hace que yo le ponga más color o menos preocupación a la comunicación que en este momento tuvieron conmigo. Otros contextos, por ejemplo, pueden ser los contextos sociales. Y ese contexto social hace relación entre los intervinientes del proceso, o sea, quiénes son las personas involucradas. El contexto social, por ejemplo, en el que yo hago una comunicación específicamente para una comunidad indígena. No conozco la cultura, no conozco específicamente las tradiciones, no sé qué tan importancia puede tener algún elemento como el agua, el sol, la luna, las estrellas, y yo entro a descalificar la información o a hacer juicios de valor. Entonces es importante saber desde dónde estoy emitiendo o desde dónde se está haciendo o gestando el proceso de comunicación. Los contextos cronológico y cultural también son importantes. El cronológico, siempre que encontremos cronos, habla de tiempo. Entonces es la influencia del tiempo en el que se va a realizar la interacción de los involucrados. Y el contexto cultural, los antecedentes, todo lo que tenga que ver con la etnia, los nacionales que participen en el proceso o simplemente todas esas condiciones de carácter cultural que pueden estar interfiriendo en mi proceso de comunicación. Muy bien, y empezamos a ver entonces principios de la comunicación. Lo dicho, dicho está. La comunicación es inevitable. Es algo que nosotros encontramos propio de los seres humanos. Nosotros comunicamos no solamente a partir de los gestos, comunicamos a partir de las posturas del cuerpo, a partir de la palabra dicha, pero de alguna forma también están siendo involucrados los tres tipos de lenguaje: el lenguaje verbal, el lenguaje gestual y el lenguaje de la corporalidad. Ese es muy importante. Entonces, aquí dice la comunicación es inevitable, es un axioma fundamental. Los seres humanos no podemos dejar de comunicarnos. Aun cuando estemos en silencio, estamos comunicando. El hecho de no estar hablando con otra persona no quiere decir que nuestra mente no siga en permanente comunicación. Estamos en un proceso de intracomunicación cuando nos juntamos con nuestro yo interno y entonces hablamos con nosotros mismos y podemos de alguna manera tener acceso a esa comunicación interna y forma parte también de este proceso. Entonces es un principio, la comunicación es inevitable. Otro principio que tenemos por acá es el proceso o digamos que nosotros tenemos en nuestra comunicación unos niveles, un nivel de contenido y un nivel de mensaje. Entonces, el nivel de contenido de los mensajes es la información sobre el tema de discusión, lo que forma parte de ese mensaje que yo quiero enviar. La relación también hace mella en ese proceso, que era lo que estábamos viendo ahora. Si no tenemos actitud, si la persona no nos gusta, entonces obvio hay una interrelación de esos niveles de los mensajes cuando se está manifestando la comunicación. ¿Qué podemos sentir en medio de ese proceso? Pues afinidad, simpatía, respeto, podemos sentir desagrado, incomodidad, afecto, o también puede pasar desapercibido. Todas esas cosas forman parte del proceso y ahí es cuando se hace evidente el nivel de relación. Entonces, no es solamente lo que nosotros decimos, sino cómo lo decimos y cómo lo recibe nuestro receptor de la información. La comunicación es irreversible, lo dicho, dicho está, de manera que al ser responsables del 100%, debemos ser muy precisos en esa tarea de codificación de la información para que la otra persona lo reciba de la mejor manera posible. ¿Cuántas veces a nosotros no se nos ha escapado en momentos, como dicen por ahí jurídicamente, de ira e intenso dolor, que dijimos algo que no queríamos decir?
Pues sí, específicamente no queríamos decirlo y se nos fue, se nos chispoteó, lo dijimos. Entonces, hay que tener en cuenta que la comunicación es irreversible, que lo que dijo, se dijo y ya no hay nada más que hacer. Todo el tiempo me han escuchado decir que la comunicación es un proceso y es que efectivamente no es un acto, es un proceso donde no se puede tomar como un hecho aislado. Es un proceso que tiene que ver con el emisor, que tiene que ver con las condiciones, con el contexto, por el canal por donde se dice, la condición del receptor, la bidireccionalidad de la comunicación. Por lo tanto, es un proceso complejo y no un acto. En las teorías de la comunicación, por ejemplo, vamos a encontrar al signo lingüístico como un factor muy importante. Hay muchos de nuestros teóricos que han estudiado lingüística, que se dedican a estudios específicos con respecto a esto. Nuestro signo lingüístico es el vínculo relevante entre los sistemas de comunicación. Como quien dice, toda nuestra organización, por ejemplo, a nivel de lengua, es un signo lingüístico. Nosotros determinamos que, por ejemplo, en la palabra amor o en la palabra Roma están las mismas letras, la R, la O, la M y la A, o la A, la M, la O y la R. De la manera como se organice es la palabra y Roma no es lo mismo que amor. En todo caso, esa organización que nosotros vemos de todo un sistema nos hace entender que existe un signo lingüístico que nos sirve para comunicarnos. Acá, por ejemplo, vamos a dar una ampliación a ese concepto de signo. El signo es toda clase de objeto, acción o fenómeno por convención que simboliza, representa o reemplaza a otras cuestiones o elementos. En lo que tiene que ver con nuestro signo lingüístico es que desde pequeñitos nos enseñaron que esta era la A, que la E, que la I, que la O, que la U y que esas son las vocales, pero también existen otras consonantes. Cuando miramos algunas lenguas, no todas las consonantes se usan en todos los lenguajes. Por ejemplo, el sistema árabe tiene una grafía completamente distinta. En el Islam encontramos que, por ejemplo, también cuando las personas escriben esos documentos, están escribiendo en unos códigos completamente distintos. Entonces, hemos adquirido la posibilidad de conocer nuestro signo lingüístico y lo que nos permite entender nuestro lenguaje escrito y nuestro lenguaje verbal. Cuando se hable de lingüística, vamos a concebir que es todo tema que gira en torno al lenguaje. Como quien dice, es un sistema o una herramienta de comunicación. Sobre estos temas hay muchos teóricos que a nosotros nos van a enseñar muchísimo acerca de este tema y que vamos a ver en clases posteriores. Esto es todo lo que tiene que ver con la parte teórica de esta clase que hemos compartido en el día de hoy. Vamos a vernos de nuevo mañana. Les deseo que estén muy bien. Muchísimas gracias.